Hola a todos. Este video tiene como objetivo hablar acerca del tejido muscular esquelético, ya que forma parte de los componentes activos del sistema locomotor, y en su mayoría tiene un control voluntario y se caracteriza por su rapidez de contracción, pero se fatiga comparativamente pronto. Las unidades estructurales son células musculares estriadas, largas, multinucleadas, y estos se encuentran en la periferia. El tejido conjuntivo está asociado con el tejido muscular y se designa de acuerdo con su relación con las fibras musculares. El primero es el endomisio, que es una capa delicada de fibras reticulares que rodea inmediatamente las fibras musculares individuales, y aquí se van a encontrar los vasos sanguíneos de pequeño calibre y las ramificaciones nerviosas muy finas que van a transcurrir en forma paralela a las fibras musculares. El segundo es el perimicio, que es una capa de tejido conjuntivo un poco más gruesa y va a rodear un grupo de fibras para formar un haz o un fascículo, los cuales van a tender a trabajar en conjunto para poder realizar una función específica, y aquí se van a presentar los vasos sanguíneos grandes y nervios. Y el tercero es el epimicio, que es una vaina de tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que constituyen al músculo, por donde van a penetrar los principales componentes de la irrigación y la inervación del músculo. Y para que podamos ejemplificar de una mejor manera el tejido muscular esquelético, buscamos cortes histológicos. El primero es el corte transversal de una lengua, que está a 200 aumentos y es una tinción tricrómica de Mason. Vamos a poder observar de una mejor manera las fibras musculares. Se va a poder observar también cómo los haces primarios van a estar envueltos por el endomisio y cómo los haces secundarios van a estar cubiertos por el perimicio. La siguiente imagen es también un corte de la lengua, pero esta vez es longitudinal y está a 400 aumentos. Sigue teniendo la misma tinción que es la tricrómica de Mason. Y bueno, aquí vamos a poder observar cómo la célula está multinucleada y todos sus núcleos están hacia la periferia, teñidos de un color morado, mientras que la fibra tiene un color rojizo. Vamos a poder apreciar cómo tiene las estriaciones toda la fibra y que el tejido conjuntivo va a estar teñido en color azul. La génesis va a estar dada por las células musculares esqueléticas que surgen de mioblastos, que son células mononucleadas que proliferan y comienzan a diferenciarse. Con la expresión cada vez mayor de proteínas específicas, los mioblastos van a perder su capacidad de dividirse y enseguida se van a fusionar, convirtiéndose así en miotubos. Y estas son células alargadas que tienen los núcleos dispuestos uno a continuación del otro. Cuando hablamos del tejido muscular esquelético, es importante que mencionemos a las células satélite, porque son células madre miogénicas importantes en el proceso de la hipertrofia, ya que están involucradas en la reparación y en el aumento de la masa muscular. Su activación va a llevar una serie de procesos. El primero va a ser el flujo de iones de calcio. Enseguida sigue la unión calcio-calmodulina. Después tenemos la activación de las metaloproteinasas de la matriz extracelular. Y por último tenemos la liberación de la hormona del crecimiento. Nos seguimos con el aparato contráctil de la célula muscular esquelética, que va a estar dada por los miofilamentos, que son polímeros filamentosos individuales de miosina II, que son los filamentos gruesos. También van a contener actina y sus proteínas asociadas, que van a ser los filamentos delgados. Los miofilamentos son elementos contráctiles del músculo estriado. Los haces de miofilamentos que componen la miofibrilla van a estar rodeados por el retículo sarcoplásmico, que es un retículo endoplásmico liso, muy bien desarrollado, y va a formar una red tubular muy bien organizada alrededor de los elementos contráctiles en todas las células musculares estriadas. Las mitocondrias y los depósitos de glucógeno se van a localizar entre las miofibrillas en asociación con el retículo endoplásmico liso. En el microscopio de polarización, las bandas oscuras son birrefringentes y por lo tanto, al ser doblemente refráctiles, son anisotrópicas y reciben el nombre de banda A. Las bandas claras son monorefringentes y por consiguiente son isotrópicas y reciben el nombre de banda I. Tanto las bandas A como las bandas I están divididas en dos partes por regiones estrechas de densidad contrastante. La banda I clara está dividida en dos por una línea densa, la línea Z o también llamada disco Z. La banda A es oscura y está dividida por una región menos densa o clara, denominada banda H, y en la mitad de la banda H clara se observa una fina línea densa denominada línea M. La línea M se demuestra mejor en las fotomicrografías, aunque se puede detectar con el microscopio óptico en tinciones de hematocilina y eosina. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Es la porción de una miofibrilla entre dos líneas Z adyacentes. Puede medir de 2 a 3 milímetros en el músculo relajado de un mamífero y puede distenderse a más de 4 milímetros, y durante la contracción extrema puede reducirse hasta a 1 milímetro.
La disposición de filamentos gruesos y delgados origina las diferencias de densidad que producen las estriaciones transversales de las miofibrillas. Los filamentos gruesos que contienen la miosina están restringidos a la porción central del sarcómero, es decir, a la banda A. Los filamentos delgados que contienen actina se fijan a la línea Z y se extienden dentro de la línea A hacia el borde de la banda H. Las porciones de dos sarcómeros en cada lado de la línea Z constituyen a la banda I y contienen solamente filamentos delgados. Si se hace un corte longitudinal de un sarcómero, la línea Z va a aparecer como una estructura de zigzag con material de matriz y va a ser llamado matriz del disco Z, que va a dividir a la mitad la línea zigzagueante. Y enseguida vamos a hablar de las moléculas filamentosas de la fibrilla, y eso significa que vamos a hablar del filamento delgado, y que va a consistir principalmente en moléculas de actina polimerizadas acopladas con proteínas reguladoras y otras proteínas asociadas al filamento delgado que se van a enroscar juntas. La actina G es una molécula pequeña que se polimeriza para formar una hélice de doble hebra, llamada filamento de actina F. Estos filamentos de actina son polares. El extremo positivo de cada filamento va a estar unido a la línea Z por la alfa-actinina, con la asistencia de la nebulina. El extremo negativo se va a extender hacia la línea M y va a estar protegido por la tropomodulina. Y cada molécula de actina G va a tener un sitio de unión para la miosina, la cual, en estado de reposo, va a estar protegida por la molécula de tropomiosina. La tropomiosina es una proteína que consiste en una doble hélice de dos polipéptidos. Va a formar filamentos que se ubican en el surco que hay entre las moléculas de actina F en el filamento delgado. En el músculo en reposo, la tropomiosina y su proteína reguladora, el complejo de troponina, van a ocultar el sitio de unión de la miosina que hay en la molécula de actina. La troponina consiste en un complejo de 3 subunidades globulares. Cada molécula de tropomiosina va a tener un complejo de troponina. La troponina C es la subunidad más pequeña del complejo de troponina, ya que va a fijar al calcio, y este va a ser esencial para un inicio de la contracción. La troponina T va a ser una subunidad que va a unir a la tropomiosina y va a fijar el complejo de troponina. La troponina I se va a fijar a la actina y va a inhibir, así, la interacción entre la miosina y la actina. La tropomodulina es una proteína fijadora de actina que se une al extremo libre, que es el negativo, del filamento delgado. Esta proteína es formadora de casquetes de actina, ya que va a mantener y va a regular la longitud del filamento de actina en el sarcómero. La nebulina es una proteína alargada, no es elástica y va a estar unida a las líneas Z, que abarca la mayor parte del filamento delgado, excepto por su extremo negativo. También va a actuar como una regla molecular para la longitud del filamento delgado. Además, añade estabilidad a los filamentos delgados sujetos por la alfa-actinina a las líneas Z. Cabe resaltar que el filamento grueso va a estar compuesto principalmente por las moléculas de miosina. Y bueno, sabiendo lo anterior, la miosina 2 es una proteína motora larga asociada con la actina con forma de varilla y es un dímero compuesto por 2 cadenas polipeptídicas pesadas y 4 cadenas ligeras. La miosina tiene 2 cabezas globulares, que es la región S1, y van a estar conectadas por brazos de palanca, que es la región S2, con una larga cola. Cada monómero de miosina contiene una cadena ligera esencial de 18 kilodaltons y una cadena ligera reguladora de 2, y se van a envolver alrededor del brazo de palanca justo por debajo de la cabeza de la miosina. Entonces, la cadena ligera reguladora estabiliza el brazo de la palanca y así, la interacción entre las cadenas pesadas y las ligeras va a determinar la velocidad y la fuerza de la contracción muscular. Y por otro lado, la cabeza de la miosina va a tener 2 sitios de unión específicos. Una va a ser para el ATP con la actividad de ATPasa y otro para la actina. Entonces, las moléculas de miosina en el músculo estriado se van a agrupar cola con cola para formar filamentos gruesos bipolares de miosina y se van a superponer de modo tal que las cabezas globulares se van a proyectar desde el filamento grueso. Hay un lugar en la miosina que se llama la zona desnuda, que es el medio del filamento donde no hay proyecciones globulares, y así los filamentos gruesos van a estar conectados entre sí en sus zonas desnudas por una familia de proteínas de la línea M. También existen las proteínas accesorias que son imprescindibles para la regulación del espaciado, la fijación y el alineamiento de los miofilamentos dentro del sarcómero. La titina es una proteína grande que va a abarcar la mitad del sarcómero y se va a extender desde la línea Z y el filamento delgado en su terminal N hacia el filamento grueso y la línea M en su terminal C, y van a contribuir a centrar el filamento grueso en el medio de las 2 líneas Z. Debido a la presencia de los resortes moleculares, la titina impide el estiramiento excesivo del sarcómero al desarrollar una fuerza de recuperación pasiva que colabora con su acortamiento. La alfa-actinina
Es una proteína fijadora de actina, es bipolar, es corta y con forma de varilla. Va a organizar los filamentos delgados en disposiciones paralelas y los va a fijar en la línea Z. La desmina es un tipo de filamento intermedio que forma una malla alrededor del sarcómero a la altura de las líneas Z, con lo que une estos discos entre sí y a la membrana plasmática a través de la unión de la proteína anquirina, y va a formar enlaces cruzados estabilizadores entre las miofibrillas vecinas. Y por último, pero no por menos importante, están las proteínas de la línea M, que van a ser varias proteínas fijadoras de miosina que van a mantener los filamentos gruesos en registro en la línea M y van a adherir las moléculas de titina a los filamentos gruesos. Las proteínas de la línea M incluyen a la miomesina, la proteína M, la oscurina y a la creatina fosfatasa muscular. También encontramos trastornos o síndromes relacionadas con el tejido muscular esquelético, entre los cuales pudimos destacar a 5. Entre ellos está la distrofia muscular de Baker, que también se asocia con la distrofia muscular de Duchenne. Y estos síndromes básicamente están ligados al gen X recesivo. Va a haber una mutación en la distrofina, se va a encontrar fibrosis e infiltración de grasa de los músculos, va a haber una debilidad muscular y se va a perder la deambulación. También las piernas van a estar pseudohipertróficas y en el de Duchenne va a tener un fenotipo más severo porque se va a encontrar en personas menores y eso va a pintar un peor pronóstico. También encontramos a la miastenia gravis, que aquí básicamente los anticuerpos van a actuar contra el receptor de la acetilcolina, va a haber una debilidad en los músculos extraoculares y por lógica va a haber debilidad con el uso muscular en general. El síndrome de Lambert-Eaton. Aquí los anticuerpos van a actuar contra los canales de calcio presinápticos, se va a inhibir la liberación de acetilcolina, va a haber debilidad muscular proximal y aquí se van a presentar síntomas autonómicos. Y por último, encontramos a la poliomielitis o también conocida como dermatomiositis. Aquí va a haber una inflamación del endomicio y del perimicio, se va a encontrar también debilidad muscular proximal y las manifestaciones van a ser en la piel. Y bueno, esto fue todo de nuestra parte. De verdad esperamos que el video haya sido de su agrado y de utilidad. Muchas gracias por el tiempo.